Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy tenemos que lamentar profundamente la muerte de un colega, de un periodista muy cercano a esta casa y yo diría que a todas las casas que tienen que ver con el Valle del Cauca, Juan Antonio Bernardi. Diego, lamentablemente murió en Cali, una persona muy querida y muy cercana a todos los medios, ¿no? Sí, César, una persona que siempre vivía aportando datos, ¿sí? De primera mano, de historia, del presente, de lo que sucedía, sobre todo con el Deportivo Cali. Trabajaba hasta hace muy poco con Oscar Rentería, también en la Muy ciudad amigo de de Cali, Oscar. muy amigo, un seguidor fervoroso del Deportivo Cali. Y cuando uno tenía alguna duda, Juan Antonio estaba ahí siempre para sacarnos de esos momentos difíciles. Sin duda, a su Triste familia, a noticia. los amigos, una noticia muy, muy triste que nos conmovió a todos, la muerte de Juan Antonio Bernardi, un hombre además muy joven, ¿tenía cuántos años? Creo que algo más de 50 años, ¿no? Sí, pero por ahí estaba Juan Sí. Antonio Bernardi. Bueno, hoy vamos a hablar de los mejores equipos del fútbol colombiano, porque don Mauricio Silva Guzmán, un escritor ya prolífico en temas deportivos, con investigación de don Felipe Valderrama, publicó este libro, Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano. Los 50 mejores. Vamos a hablar, por supuesto, de los 50 mejores, pero yo les voy a preguntar a todos por el que más les ha gustado, por el que más los emocionó y por el que más los impresionó. Porque aquí este es un trabajo estadístico, un trabajo donde hubo consultoría con todos los periodistas importantes de este país y quiero que don Mauricio, dándole la bienvenida y agradeciéndole por estar aquí en La Polémica, nos cuente cuál fue la metodología que se utilizó para hacer el libro. Muchísimas gracias por la invitación. La metodología no fue otra diferente a hacer una encuesta entre 50 grandes y muy prestigiosos periodistas colombianos. ¿Si hay tantos en Colombia? Prestigiosos y famosos muchos, Mucho, montones. Porque de pronto queda por Entre, fuera ahí, Liche. y lo que hicimos fue preguntarles cuáles para ustedes son los 50 mejores equipos de época del fútbol profesional colombiano y la idea era que todos votaran. Así que las 50 votaciones las tabulamos y eso fue lo que arrojó el listado para este libro que, al que yo me acogí feliz porque la verdad cada uno de todos los equipos que están ahí merecen estar, tienen méritos de sobra para ser parte del listado. Una gente dirá faltó uno, otros dirán Como siempre. le sobra otro. Personalmente creo que le sobran un par o unos tres. Yo hubiera metido unos tres más, pero primero la santa democracia. Bueno, la democracia no siempre es buena, ¿no? No, sí, pero en este caso, perdóneme y le digo lo siguiente, casi 40 equipos estuvieron por encima de los 35 votos. Eso significa que hubo unanimidad en 40 equipos. 30 estuvieron por encima de los 39. Exacto. 13 sacaron 50 votos, es decir, unanimidad total. Sí, Y 9 sacaron 49 votos. exactamente. Estamos por ahí. Pero Sí, es exacto. interesante saber esos 13. Ya los Sí. vamos a saber Pero- y ya lo vamos a ver y ya lo vamos a Y discutir. ya lo vamos a mostrar. Entre otras cosas, si usted quiere mostrar en el libro, en la penúltima página, ahí hay un QR. Y en ese QR la gente puede votar cómo votó César Augusto Londoño, cómo votó Lich. Vamos a ver si de pronto la cámara alcanza Sí, a exacto. tomar el QR y la gente... toca hacerle un zoom ahí. Sí. A ver si exactamente. Ahí Ahí está. está. Y entonces pueden en su teléfono ver cómo votó don Juan Felipe Cadavid, doña Liche Exacto. Durán y don Diego Rueda. ¿Le tocó pensar mucho, Diego, o no? Yo tengo equipos candidatos. No, pero es que en 50 caben casi todos. No, pero Yo incluso me que más atrevería- mencionaron. Es que hay una obviedad, yo digamos. incluso me atrevería a decir De pronto yo voy que diferente. de pronto le sobraron, porque, a ver, Sí. le Yo tengo, sobraron por ejemplo, uno del Once Caldas. Un lo 11 sacaría Caldas que no está. Sí, un Once Caldas que a mí me parece espectacular. y que no está. Que no está. Sí. Mire, por ejemplo, ¿Qué hubo, es cuál? hubo cuántos, Deportivo 12 con Pereira. un ¿Qué es voto, cuál? ¿no? ¿Qué 11 es? A ver, ¿cuál es el Once Caldas que le parecía espectacular? No, a mí el Once Caldas que me parecía espectacular es cuando formaba en el ataque con Nelson Gallego. 1976,
Gilberto Osorio técnico. Sí, por eso. Sí. Tremendo. Tremendo equipo. Ese fue el que más me emocionó a mí Toño Ríos. de chiquito. Toño Ríos y Osvaldo Marcial Palavecino No, de pronto. ese Después era llegó un Ramón equipo. Orlando Gómez. Ahí estuvo en ese. estuvo. Tengo un Pereira. ¿Cuál es el Pereira? El Pereira que queda tercero con Francisco Pancho Ormazábal, más o menos 73-74. Muy buen equipo. César, los equipos de Pancho Ormazábal, los 3 que dirigió deben estar en los 50. El Cali. El Pereira, el Independiente No, Medellín Pancho que no, dirigió Pancho no. Ormazábal. Pancho Villegas fue el Sí, que dirigió fue el Cali. Pancho Villegas. Y el Santa Fe campeón del 75. Sí, claro. Sí, señor. Los 3 equipos van por ahí, ¿no? Sí, está el Santa Fe del 75, por supuesto, pero esos otros no están. Claro. Y me parece genial porque eso es lo que la gente va a poder ver. Digamos, no sé, Weimar Muñoz, genio de este asunto, él me insistió un montón y me llamaba y decía, tiene que ir el Cúcuta del 64. ¿Cuántos Grande. votos lleva? Y yo, no, es que lleva el poquitos. Cúcuta de los Y no uruguayos. quedó. Y no quedó. Entonces, también dentro de ese listado es importante ver y decir que hubo equipos que tuvieron 28 votos, por ejemplo, Sí. o 26 y no entraron. Y no entraron. Por decir, no tengo ningún lío de decirlo, el Santa Fe de Ochoa Uribe del año 66, que fue campeón cuando se lleva a Delio Maravilla Claro. para Santa Fe. Ese estuvo ahí cerquitica y estaba peleando con el América de Pedernera del año 60, que no fue campeón, pero quedó segundo. Y al final hubo un voto más que hizo que entrara el América y que bajara el Santa Fe. O sea, ese fue el 51. Y así para abajo hubo varios con 26, 25 votos, que es un montón, ¿no? Entonces Claro. la cosa estuvo reñida. Por ejemplo, Liche, que es la más joven de la mesa. Bien, ¿no? Bien. Bien. Yo sé que hay fotofinis. ¿No? ¿No? Aprovecha que no está Steven. Ah, por eso. Sí, yo decía sí, que, sí. yo decía Ahí sí que, me no, si está Ahí- Steven. ahí está- bajaron el promedio, ahí bajaron el promedio. Que en este momento soy la más joven. Ah, no, en este momento sí le lleva mucho. Con Steven sí la cosa era cabeza a cabeza. Bueno, yo creo que le llevo un par de añitos a Steven. Más o menos, más o menos. Y 2 cabezas también. Liche, ¿chequeó el libro? Claro, además... Me imagino que los suyos, los 50 suyos fueron muy nuevos. Claro, pero ¿O es que- tomó referencia histórica? No, pero además es que cuando me llega la invitación para hacer la votación, tuve ese gran momento en donde dije, no, espere, esto no lo puedo votar así a la ligera, porque empecé a ver y dije, aquí tengo que irme a buscar en la historia, a investigar, a recordar a lo que en estos años de carrera, que ya son 20, como que dije, bueno, wow. ¿Y tantos? Sí, ya son muchos. Por eso le digo. El tema no es Es fácil. que, y digo, bueno, me llevó a pensar, a investigar, a conocer, a leer un poco más, porque muchas veces uno se queda con lo que va pasando en el día a día, pero esa historia es fantástica y encontré cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, a mí el equipo que más me ha impresionado en toda la historia de mi vida es el Bucaramanga del Bueno, pero 2024. ya vamos para allá, ya vamos, porque no vale que coincida el que más le ha impresionado, el que más le ha emocionado, el que más le ha gustado. No, de acuerdo. Lo que, Tienen que pasa ser separados. Lo que pasa es que ahí está mi corazón absolutamente Sí, pero involucrado. por vamos a eso lo digo. separar Yo para... lo que tengo es el mejor de cada equipo que yo vi o que leí. o Pero que me vale, contaron. pero Pues, vale, claro. vale. Claro. Vale, porque no vimos Sí, el Millonarios no, del Dorado. Ah, no, pues, Claro. pero Que toca tiene que meterlo. ser el mejor. Ya lo miraremos. Y el que la gente vio que dice mejor que del fue, mundo, que fue el mejor Santa Fe, por ejemplo. Sí, fue el mejor del mundo, pero no hay ningún torneo que lo registre. Bueno, salvo La el libro. La pequeña Copa del Mundo. la pequeña Copa del Mundo. Que en Sí, el ese torneo fue- era. ese La era el pequeña- torneo del mundo. pero usted que hizo el libro del Sí. Dorado ya nos va a decir si cabe como el El mejor mejor equipo entre El los mejor. 50. Don Steven, ¿cómo le ha ido? ¿Y le tocó investigar o por memoria asociativa con la historia sacó los 50? ¿Qué tal, César? Un abrazo, un saludo a Mauricio, que es un estudioso y además una fantástica pluma. Tengo su libro también del Joe Arroyo y todos los fanáticos, digamos, de la buena lectura, yo creo que tenemos un libro de Mauricio, así que un abrazo y felicitaciones. Muchas No, gracias. yo fui súper desaplicado porque Mauricio me invitó a ser parte y yo muy desaplicado, César, no hice la tarea. Yo al contrario creo, y por temas no me voy digamos, a excusar, pero por temas generacionales yo creo que a mí me sirve más leer el libro que hacer parte del libro. Yo creo que tengo mucho más que aprender de todos esos grandes equipos que hicieron parte del fútbol colombiano y que es muy difícil encontrar datos
e información. Yo le metería recientemente, porque pues llevo en esto y viendo fútbol pues lo que tengo de edad, yo le metería, a mí me parece que el equipo de Reinaldo Rueda, ustedes me van a decir que no, me van a chiflar, pero el de Reinaldo Rueda, el Atlético Nacional de Reinaldo Rueda del 2017 fue muy bueno, el del 2017-2016. No, no lo vamos a chiflar, pero qué ternura, ¿no? Qué lindo. No, así convencía a los Qué profesores lindo. en el colegio cuando yo llevaba la tarea. Es la generación. No, Qué profe, lindo, no hice qué la lindo. tarea porque yo tengo No. mucho más que Perdón. aprender. Yo no quiero estar en el libro, yo quiero leer el Por libro. ejemplo, Descarado. creo que ese Nacional no está entre los 3 mejores nacionales. Así ¿Pero ha no es el ganado campeón la... de América? Sí, así haya ganado la Libertadores. A Lo- mí, lo a mí que pasa fue es que el está- equipo que más me impresionó. ¿Cuál? Ahora ese Nacional Sí, del a mí también. 2016. Le dio un Ahora les paseo digo a todo por el qué. mundo. O sea, en el a fútbol usted Lo que pasa es que está impresionó también- más por el resultado porque el, No. el Kinder de Subeldía era mejor que todo, No, César. no, claro. Ah, sí. Por eso yo digo, no vamos a escoger el mejor. Ya lo escogió. No, estamos de gusto. Don Yo Mauricio, estoy hablando de gusto. don Mauricio Silva los escogió en orden estricto y además con un remoquete en cada equipo. Sí. Cada equipo tiene un nombre. Hay 13. Pero le quiero preguntar por el Millonarios del Dorado, Sí, que además es el que primero aparece en la lista, ¿no? el segundo, porque el primero es Santa Fe del Santa Fe, el 48 al 51. Porque Supongo que es aparecen uno del- cronológicamente. Y el segundo, uno de sí. los Es que 13. es importante decirle a la gente que este no es un ranking, sino es un listado que se presenta cronológico por dos sencillas razones. La primera, porque deja ver la evolución del fútbol colombiano. Cada uno de los capítulos dice cómo se paraban los equipos, a qué jugaban ¿Qué en tenían? esa época, qué tenían, quiénes eran sus estrellas. Está la fotografía de cada alineación, en fin. Y además, Ahí estamos para viendo los nosotros más era... votados. Era clave, exacto, para nosotros era clave contarlo cronológicamente porque también va a explicar uno tras otro qué fue lo que pasó. O sea, sin Subeldía es imposible pensar en Bilardo y sin Bilardo es imposible pensar en la Bruja Verón. Digo, de 3 equipos que fueron seguidos, que son Nacional, el Cali y el Junior. Claro, porque si, de esos si no hubiera años, por venido decir. Subeldía, no viene Bilardo al Cali. Exacto, y lo mismo pues Verón termina pidiéndoles opinión a ellos para ver si coge o no coge el Junior, por ejemplo. Está muy enfermito. Está enfermo Juan La Ramón Bruja La Bruja Verón, sí. sí. Está en La Plata, sí, en La Plata. Sí, La Plata. Y después, pues ante su pregunta, pues claro, Millonarios del Dorado, yo debo decir que si están ustedes preguntando sobre cuál es el que debería puntear si hiciéramos un ranking, tiene que estar Millonarios del Dorado y para mí tiene que estar el Nacional, que no solo es el de Reinaldo Rueda, sino el de la época, como lo marcamos en el libro, de 2012 a 2017, Hegemónico. porque fueron 12 títulos. Cierto. 12 títulos. De esos 12, 6 de Osorio y 6 de Rueda. Entre ellos la Libertadores. No se ganaron la Suramericana Porque se la cedieron. cedieron a Chapecoense. Y con Osorio más fueron la subcampeones cantidad de y fueron subcampeones, más la cantidad de títulos que lograron con figuras muy Claro, pero es que, importantes. entiendo Entonces, un ese poco- equipo, por ejemplo, a mí me parece que podría llegar a ser llamado como el más importante de la historia. Entonces, Después miren, está- Steven, que no Mauricio, está tan pero- lejos. no, Después pero- está... Pero Yo pensé que pensando me era Perdón, en ese, perdón, en ese digo, nacional, digo los que considero que son... pero pues, que creo con que eso son de nacional 5. es A ver los es 5. una cosa corta y es que, claro, lo que pasa es que hablando de las figuras que en ese momento, que en otros nacionales hubo, que tal vez no tuvieron la cantidad de títulos que este nacional que mencionas, que para mí también debería estar ahí punteando, creo que era por el fútbol de ese momento y por las figuras que tenían, que hace muchísimos años nosotros no tenemos en Colombia por lo que ha pasado en el fútbol y porque nuestro fútbol es pobre. Exactamente. Sí, ese Nacional fue un proceso que fue creciendo. Empezó con Sachi. Empezó con Sachi, luego con Osorio y luego con Rueda, que al final es el que queda campeón de la Copa Libertadores. Y yo lo considero, Diego, como el que más me impresionó, porque ese Nacional arrancó la Copa Libertadores siendo favorito. Era el mejor equipo de Sudamérica. Sentíamos que todos esos títulos que había ganado, Sí. que el trabajo de Osorio, de Sachi, lo que estaba haciendo Rueda, era todo un conglomerado de cosas importantes para sumar y decir, vamos a ganar la Libertadores. Claro, Exactamente. recuerda que ya venía un poquito atrás con Quintabani del 2007, ¿no? Que ganó 2 títulos que seguidos. ganó los títulos seguidos. Pues César, yo respetando opiniones, ese fue el que más resultados dio, pero sigo insistiendo. ¿Cuál fue el Nacional que más le gustó? Para mí el de Subeldía De fue el más grande nacional de todos los tiempos.
El de Jorge Hugo Fernández, el de Hernán Darío Herrera. El donde llegan Herrera, Bueno, Jorge Calix vino ahí. Porras, Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento. O sea, el kinder de Subeldía que empieza Raúl a hacer, Navarro. sí, que todavía estaba, empieza a hacer ese recorrido y es donde Nacional empieza a ser grande. Sí, de Sí, acuerdo. Hay claro. que recalcarlo Sí, de con Hernán Botero Moreno. O sea, Nacional no es grande desde el 80 y pico. Empieza a ser grande con Hernán Botero Moreno y Osvaldo Juan Subeldía. Uno en presidencia y el otro técnico. Sí, y Subeldía marcó una Y, época. y hay para Sí. muchos que ese es Que el falleció, si no, Nacional, Nacional sería más que era grande. espectacular. Por eso, por los jugadores y por cómo jugaba, por la expresión que tenía, para muchos es ese. Es que Bueno. hay muchos equipos muy grandes y muy importantes y hay que separar títulos de estética. Claro. Porque también hay equipos que jugaron muy lindo, ¿no? Y quedaron en la Y que retina no del ganaron. público y no ganaron. O equipos que El- ganaron el- muchos puntos. Yo, por ejemplo, recuerdo el Once Caldas del 98, Sí. que un hizo equipazo. 125 Pero puntos ese y era un medio. equipazo. Sí. En el torneo del 98 era un equipazo. Se lo ganó el Cali. Año, El el Once Once Caldas Caldas. del Y le digo 98. una Cali cosa. entró por la ventana y se les No, afanó le el ganó título. el título al final Sí. Ojo, con y en aquel ese- arbitraje de... Y Bueno, en ese 98 De había Ruiz. un Deportivo, Oscar Independiente, Julián. había un Deportivo Independiente de Medellín que era el que a mí, desde Claro. el gusto, Sí. fue el que más me llenó, que fue el de el Tren Valencia, el de Sí. Núñez, atrás Giovanni Hernández. no, el que tenía Más que el del dos cracks 2004. por puesto. No, a mí el que más me gustó, o el que más Ese fue del el del 2000, 98. fue el del 2002. Ah, ok. 2002-2003. El campeón. Porque el del 2004 que le gana Nacional era un equipo, incluso mire, Sí, sí. es difícil decir la nómina, pero el del 98 Sí, sí, sí. que tenía al Tren Valencia, a Núñez, a Pachequito, a Giovanni, No, a John eso- Mario. eso era un- a Es que tenía mágico. dos Sierra, figuras Sí, por por puesto. puesto. Sierra, era un equipo Contrataron lo mejor brutal, que había. Claro. pero existía el Once Caldas y existía el Deportivo Cali, que Sí, no lo dejaron llegar a es ser que campeón. lo que quería decir es que hubo equipos que no fueron campeones, pero quedaron muy profundamente grabados por el fútbol. Ese. ¿No? Entre ellos el Santa Fe del Dorado, no el que queda campeón en el 48, sino el Santa Fe del año 51, que trajo a René Pontoni, Peruca, Mario Fernández, los ingleses Mitten. Eso Los era un hinchas de Santa equipazo. Fe de esa época recuerdan la alineación titular del 51 y no del 48. Exactamente, por decir. O por decir, el Cali del 85-86 de Redín, Y el pibe. Valderrama, Ah, sí, fue un Aravena, el Negro González, el Checho, la Gambeta Estrada, bla, 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 bla. excelentes nombres. Era un Es que esos nombres equipazo, uno ¿no? Y lo piensa que que jugó, jugaba, acuérdese de exacto. lo que nos gustaba verlo, ¿no? Y así hay varios, ¿no? El Cocorico Tolima, que no solo por lo que jugó, El que va a no Copa solo Libertadores. no solo porque llega a la semifinal de la Libertadores, Copa del Río. sino porque Francisco Maturana, por lo menos me lo dijo a mí, ahí fue donde yo cogí la base con Él era jugador de ese León, equipo. con De León cuando era jugador, para montar la estrategia táctica que después lleva a Colombia al Y año un 90. Once Entonces, Caldas, hay una importancia. y un Once Caldas de Pacho Maturana también, ¿o no? Sí, claro, Pero- del pero él 86. él Que jugaba muy bien. Sí, duró sí. muy poquito ahí. Un año. Recuerde, César, que El ese- 10 Ese era el fue el Pocillo equipo que López. fue la base del Nacional posterior. Se llevó Exactamente. 5 jugadores. recuerde 6. que ese Tolima era con Maturana y Hugo Gallego, defensores centrales. Exactamente. ¿Sí? Con Eberto Carrillo, que era un llanero que fue el que le dio el gol aquí en Bogotá. Lateral de izquierdo. Lateral izquierdo, que le Señor. potente remate. Y ahí estaba Víctor Hugo del Río. Estaba Víctor Hugo del Río, estaba Estaba Arnoldo. Evaristo Crispino Centurión. Crispino Centurión, Crispino Evaristo Centurión. Bizassi, sí, que llega a Zapuca ahí Zapuca también. como Zapuca centro y delantero. Arnoldo Iguarán hizo parte de Ah, ese yo- equipo yo- y el portero era Quintabani. Sí. Ese Cuando era un ustedes equipazo. nombraron al Medellín, recuerda que hubo otro Medellín de más nombres que no dio El resultado. de Irigoyen. El de Irigoyen, Ernesto Díaz y Palavecino, que eran los más grandes jugadores del momento, y el Medellín los contrató a los tres. No, pero si contrató los 10 más y grandes si no del estoy momento. mal, en esa Londres. época. Y si no estoy mal, Londres. Sí, sí. No me Pero, acuerdo mucho de pero- Londres. Creo que antes Londres. A mí lo que me cuentan de ese Medellín fue que los Creo que egos antes. lo acabaron. Sí. Que los egos entre ellos mismos terminaron por destruir al Medellín. Por eso dentro no y ganó todo lo que pasó tenía que no, no ganar. ganó nada. No, Sí, no, pero Exacto, por eso eran no puras ganó- figuras y no, había mucho cacique y no había indio. Por eso no ganó lo que se esperaba que tuviera Y que a ganar. mí, el Cali que más me gustó fue el del 78. Y ese equipo sí me lo sé todo El de memoria. de Bilardo. El de Bilardo, ¿La que lista? era Pedro Sape al arco, Sí. Ospina, lateral derecho, Derecho. Pecoso a la izquierda, Escobar y Henry Caicedo, Que pueden defensores ser centrales los dos centrales más grandes en la historia del fútbol colombiano. de este país. sí. Tranquilamente. Después Calero, Pescadito Calero. Landucci Umaña. Sí, Y arriba Torres, Escota y Benítez. sí. Equipazo.
Era un equipazo. Ese sí nunca lo perdí. Era un de la equipazo que alineación. pensamos Ese es iba a otro- ser campeón de Copa Ese es Libertadores. otro y no que hay fue. que decir, que no fue campeón de nuestro torneo local, Fue su pero campeón de América. su campeón de América, el primero que llegó a una final y que dejó una gratísima impresión, porque revisamos cada uno de los periódicos y las crónicas lo decían. Yo los vi de niños, yo le tenía terror al Tigre Benítez, para mí era No, es que además la ficha era centro al segundo infle- palo, era gol del puntero Tigre de izquierdo, Benítez. Cabezazo de un puntero Benítez. izquierdo. Y Escota le bravísimo. ayudaba. Escota, Cuando, sí. cuando iba al No, medio, el que tremendo. cabeceaba. Y los centros, Y además uno goles de los olímpicos, jugadores de César. mejor pegada era Ángel María Torres. Claro, hacía Cuatro. goles olímpicos Hizo y después llega 7 cuatro, goles y olímpicos. después llega el Cococho Cuatro. Álvarez. 7 hizo. ¿Sí? Bueno. No sé, vamos a revisar el dato, porque la memoria a veces es traicionera.